Estimados estudiantes, muy buen día todavía. Ya hemos revisado varios temas, ¿no? Sobre derechos reales, hemos empezado con el análisis de los derechos reales sobre cosa propia. Hemos analizado los derechos reales sobre cosa ajena y finalmente hemos empezado a analizar los derechos reales de garantía. Y hemos empezado nosotros realizando un análisis de la hipoteca. Hemos visto que la hipoteca implica un derecho real de garantía por el cual una persona denominada acreedor, hipotecario podríamos decir, tiene derecho sobre un determinado bien, es decir, tiene derecho de preferencia sobre un determinado bien que pertenece al deudor hipotecario o al constituyente hipotecario, para que en caso de incumplimiento pueda rematarse este bien y él tenga preferencia respecto a otros acreedores, ¿no? Es decir, el acreedor tenga una cierta preferencia respecto al resto. La hipoteca, como hemos visto, va a recaer sobre bienes inmuebles, generalmente, y puede llegar a caer excepcionalmente sobre bienes muebles sujetos a registro. Hemos visto que en los antecedentes la hipoteca y la prenda no tenían una distinción, digámoslo así, clara. Sin embargo, hoy en día se distinguen de manera un poco más clara, ya que la prenda se va a referir a bienes muebles que no necesariamente que no están sujetos al registro, ¿no? Usualmente. Por otro lado, hemos visto que hay la hipoteca, eh, podemos verla de diferentes formas, es decir, nuestra ley regula diferentes tipos de hipoteca, dentro de los cuales encontramos la hipoteca convencional, encontramos la hipoteca legal y la hipoteca judicial. Mediante la hipoteca convencional, las partes acuerdan que una de ellas va a afectar un bien de la otra parte. ¿Para qué? Para registrar la misma y en caso de incumplir su deudor, ésta pueda vender el bien, pueda sacar a la venta el bien en vía judicial para cobrarse el monto de dinero que es de la creencia, ¿no? Por otro lado, hemos visto que el juez también puede determinar la hipoteca en ciertos casos establecidos por ley cuando existe una sentencia que obliga al pago de montos de dinero, y también va a existir una hipoteca legal en ciertas situaciones que la ley establece que implican una, que van a implicar una, ¿cómo diríamos? Que van a necesitar protección, ¿no? De la ley. Es decir, la ley establece en ciertos casos hipoteca a favor de ciertos acreedores que a criterio del legislador en su momento era necesario que existan, ¿no? Por ejemplo, si yo vendo una casa y mi compradora, por ejemplo, es Ivette. Si Ivette me compra una casa y ella se presta dinero para comprar la casa, es decir, va a existir una hipoteca legal a favor de la persona que le ha prestado el dinero, por ejemplo, ¿no? Y es así que hay diferentes situaciones. También, si es que yo vendo una casa, pero resta un saldo para cumplir el pago, entonces yo tengo una hipoteca legal respecto al saldo. Y así tenemos ciertas situaciones establecidas por ley en las cuales va a operar una hipoteca que emerja del imperio de la misma, ¿no? Del imperio de la ley. Al lado de este derecho real no pignoraticio, no es pignoraticio, ya hemos dicho por qué, porque no se entrega la cosa, es decir, la cosa simplemente se la afecta desde los registros y se la puede vender en caso de incumplimiento. Al lado de esto encontramos derechos reales de garantía que son pignoraticios, ¿ya? Es por eso que encontramos en nuestra imagen una persona entregando un bien a otra, ¿no? Pero, ¿qué es la pignoración en primer lugar? La pignoración, nos dice Henry Capitán, hace referencia a un contrato de prenda, ¿no? Siendo un préstamo hecho bajo la forma de una venta, pero considera el inmueble vendido como la prenda para el prestamista del dinero, ¿no?
Es decir, se entrega un determinado bien de manera similar a una venta, pero en realidad es una forma de garantizar una determinada deuda, una determinada creencia que tiene alguien, ¿no? Nos dice Osorio, es la acción de empeñar o dar en prenda el mismo bien en que ella consiste y que se entrega al acreedor como garantía del cumplimiento de la obligación. Es aquel contrato, nos dirá José María Pino, por el cual el acreedor u otra persona a su nombre recibe la posesión de una cosa mueble propia del pignorante para retenerla hasta que se extinga el crédito y como garantía del mismo aplicar sus intereses si los produce y a venderla en su caso para hacerse del pago del crédito. La pignoración, por último, nos dice nuestro Código Civil, es un contrato en virtud del cual el deudor u otra persona por él va a entregar un bien mueble o inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Es decir, que dentro de la pignoración nosotros tenemos a la antícresis y tenemos a la prenda. ¿Por qué? Porque son derechos reales de garantía, es decir, derechos reales que van a garantizar el pago de una obligación principal. Dentro de las clases de pignoración, como habíamos manifestado entonces, las mismas pueden recaer, la pignoración puede recaer sobre bienes muebles en el caso de la prenda y sobre bienes inmuebles en el caso de la anticresis, ¿no? Pero empecemos revisando la prenda. ¿Qué es la prenda? La prenda es un contrato por el cual el deudor de una obligación cierta o condicional, presente o futura, entrega al acreedor una cosa mueble o un crédito en seguridad de que la obligación va a ser cumplida. Eso nos dice Osorio, ¿no? Entonces, puede ser objeto de la prenda un crédito. Por ejemplo, si Ivette me presta dinero, yo le puedo decir, esta persona me debe dinero. Entonces, yo te doy como prenda este crédito. Es algo sumamente interesante, ¿no? Esto es algo posible, además. Tenemos así también ciertas definiciones que se encuentran en nuestro material, la de Capitán, Rippert y Bollinger, la de Borda. Sin embargo, nuestro código no establece una definición de prenda, propiamente dicho. Si nosotros podemos dar una definición, diríamos que la prenda es un derecho real de garantía por el cual una persona denominada acreedor prendatario va a tener derecho a retener un determinado bien mueble o un determinado crédito hasta verse pagado sobre un crédito que tiene respecto a una persona denominada deudor prendatario, ¿no? Ahora, el bien que va a retener esta persona denominada, este acreedor, puede pertenecer al deudor o puede pertenecer a una tercera persona, es decir, puede suceder que una persona ajena le dé en prenda un bien suyo al acreedor sin necesidad que sea del deudor. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo me endeudo con Mayra. Es decir, Mayra me presta $10,000, por ejemplo, y yo le digo, ¿sabes qué? Te voy a dar como prenda mi automóvil. No mi automóvil. En realidad puede constituirse hipoteca sobre eso. A ver, digamos que yo tengo, a ver, un bien caro, podríamos decir. Un bien relativamente caro. Maquinaria de alguna empresa, por ejemplo, ¿no? Tengo, supongamos, a ver, algo simple. Tengo 5 fotocopiadoras y yo le doy en prenda esas 5 fotocopiadoras, por ejemplo, ¿no? Hasta para, como garantía. Es decir, si no le pago, ella las va a vender y se las puede, y bueno, se va a cobrar el dinero. Pero puede ser que yo no tenga esas fotocopiadoras, sino los tenga mi hermana, por ejemplo. Mi hermana dice, ya que no tienes plata, entonces yo voy a garantizarte con estas mis fotocopiadoras. Entonces puede suceder que un tercero entregue sus bienes y este tercero se va a llamar constituyente. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de la prenda? Las características y cómo se constituye
este derecho de prenda. Entre las características de la prenda, vamos a encontrar la siguiente. En primer lugar, cumple una función de garantía. Va a garantizar un determinado crédito. Tiene características de convencionalidad, es decir, se acuerda entre las partes, no hay prenda legal, por ejemplo, como en el caso de la hipoteca. Se rige bajo el principio de especialidad, es decir, que tiene que especificarse el bien sobre el cual recae la hipoteca y por otro lado tiene que especificarse cuál es el monto por el cual recae la deuda. Y no hipoteca, dije hipoteca, creo. Tiene que especificarse el bien sobre el cual recae la prenda y tiene que especificarse cuál es el monto por el cual recae. Y por último, otra de las características es la indivisibilidad. ¿Qué significa? Que el crédito va a recaer sobre todo el bien objeto de la prenda, es decir, sobre el bien y sus accesorios, no va a recaer solo sobre una parte del mismo. Eso es sumamente importante. Al menos esta es una característica que comparte con la hipoteca, ¿no? Es decir, si uno hipoteca un determinado bien inmueble, si uno da en prenda un determinado bien mueble, lo que sucede es que la garantía es el bien en su totalidad. No se puede dividir y decir, es solo esta parte, ¿no? Excepto tal vez en el caso de cuotas partes, cuando uno otorga como garantía su cuota parte dentro de una copropiedad, por ejemplo. Posibilita, como última característica, la ejecución forzosa ante el incumplimiento de la obligación garantizada. ¿Qué significa esto? Que el momento que el deudor incumple, el acreedor prendatario, es decir, o prendario, digámoslo así, tiene la facultad de acudir ante un juez y solicitar al juez que se venda ese bien. En el mismo ejemplo que hemos dado, ¿no? Si yo no le pago a Mayra, ella va a tener el derecho de acudir ante un juez y decir que esas fotocopiadoras se vendan, ¿no? Se vendan judicialmente y con el dinero de esa venta judicial, es una venta forzosa que se va a dar, entonces ella se va a cobrar, ¿no? Pero en la prenda también existe la posibilidad que el juez asigne como parte del pago la cosa que se ha entregado como prenda. ¿Qué significa? Ella también puede acudir al juez y decir, estas fotocopiadoras pido que se me dé como parte del pago. Y al final se va a realizar un avalúo para ver cuánto cuestan efectivamente y si sobra un saldo, obviamente, se tendrá que cobrar con la garantía general, que es obviamente el patrimonio, como hemos visto. Por otro lado, para constituirse una prenda tiene que cumplirse con los siguientes requisitos. En primer lugar, la prenda se realiza mediante acuerdo de partes, es decir, mediante un contrato. Y el contrato, ojo, no siempre tiene que ser escrito, ¿no? Puede ser verbal. Sin embargo, para darle seguridad a este tipo de contratos, siempre digámoslo así, sugerible, se puede sugerir que se lo haga por escrito. En segundo lugar, tiene respecto a la propiedad y la capacidad. Quien constituye la prenda, es decir, quien va a dar un bien en calidad de prenda, es decir, como garantía de una obligación, tiene que ser el propietario del mismo, es decir, tiene que tener la capacidad de enajenar el bien, tiene que tener facultades de administración ordinarias y extraordinarias. Eso es importante. Por otro lado, en lo que respecta a la disposición, tiene que existir la entrega efectiva de la cosa. Es un requisito importantísimo en la prenda, exceptuando tal vez la prenda sin desplazamiento que vamos a revisar en un momento más. Entonces, el constituyente de la prenda puede ser diferente al deudor, lo que les había manifestado, ¿no? Es decir, alguien ajeno al deudor puede dar en prenda un bien para garantizar la deuda del deudor. Es decir, que quien entrega el bien en garantía no necesariamente es el deudor, pero sí pueden recaer sobre su bien, sí puede recaer sobre su bien la deuda. Exceptuando, claro, uno también puede ofrecerse como deudor más allá que como garante, más allá de dar como garantía el bien, ¿no? Eso es diferente, pero eso ya lo van a ver en la materia de obligaciones. Ejemplo, Armando entrega su celular como garantía de una deuda de Adrián. Es un ejemplo, ¿no? Es decir, Armando y Adrián son hermanos y Armando le dice a Adrián, bueno, voy a garantizar
con mi computadora, por ejemplo, la deuda que tú vas a contraer. Puede suceder. ¿Cuál es el objeto de la prenda? ¿Sobre qué recae la prenda? La prenda recae sobre bienes muebles, en primer lugar. En segundo lugar, puede recaer sobre universalidades de muebles, lo que habíamos dicho, ¿no? Esos géneros específicos. Puede recaer, por ejemplo, sobre una biblioteca, puede recaer sobre un rebaño, sobre una jauría de perros, puede recaer sobre, a ver, ¿qué podríamos decir? Puede recaer sobre géneros limitados, cardumen, por ejemplo. Entonces puede recaer la prenda sobre ciertos conjuntos de bienes muebles que reciben un mismo denominativo. Y por último, también uno puede ofrecer como prenda un crédito, ¿ya? Puede entregar a su acreedor un crédito que él tiene. Es decir, supongamos que yo le debo dinero a Ivette, pero a la vez Carlos me debe dinero a mí, yo le puedo decir a Ivette, bueno, yo como garantía te doy el crédito de Carlos, es decir, que yo tengo respecto a Carlos. Carlos me debe dinero, entonces podemos quedar en que Carlos, en caso de que yo te incumpla, Carlos te pague a ti. Puede suceder eso, ¿no? Y al final, entonces puede ser objeto de prenda un crédito. A ver, respecto a la prenda de muebles, la misma se constituye con la entrega del bien al acreedor. Esto vamos a desarrollarlo un poco más cuando revisemos los derechos y las obligaciones del acreedor y del deudor. La prenda también puede recaer sobre créditos y se constituye notificando al deudor. Lo que les había dicho, ¿no? Yo le debo dinero a Ivette y Carlos me debe dinero a mí. Y yo le puedo decir, te garantizo, Ivette, que te voy a pagar, pero con esta deuda que Carlos me debe a mí. Y tengo que notificarle eso a Carlos. Si el deudor acepta mediante documento con fecha cierta, también se constituye. Es decir, si Carlos acepta que va a ser, que su crédito va a garantizar la deuda que yo tengo con Ivette, entonces se va a garantizar mediante prenda, ¿no? Por otro lado, se debe entregar el documento del crédito por parte del constituyente. Quien constituye la prenda tiene que entregar el documento, es decir, yo le tengo que dar el documento de la deuda que tiene Carlos conmigo a Ivette. El acreedor pignoraticio a quien se entrega como garantía de deuda cobra el crédito. Es así que Ivette va a tener derecho a cobrar el crédito. También tenemos la prenda sin desplazamiento. Sobre esta hemos hablado en nuestras clases presenciales. Cuando nosotros realizábamos el análisis de la prenda, ¿no? Bueno, dábamos el concepto de la prenda, yo les manifestaba que existía una figura que es la prenda sin desplazamiento. Y es que hay veces en que uno tiene deudas respecto a ciertas funciones que cumple. Es decir, uno en mérito a sus actividades agrarias o en mérito a sus actividades en hotelería o en mérito a alguna industria que ejerza, se va a endeudar, ¿no? Entonces, se puede establecer, nos dice, que el deudor conserve las cosas, pero sin trasladarlas de un lugar a otro, sin desmejorarlas y sin enajenarlas. Es decir, yo puedo constituir prendas sobre un bien de Ivette, por ejemplo, si ella realiza el préstamo en mérito a cualquiera de estas tres actividades. A la actividad agraria, a la actividad hotelera y a la prenda industrial, a la actividad industrial, ¿no? Entonces, la prenda, en estos casos, va a recaer sobre instrumentos de la explotación y productos de su explotación en la prenda agraria. En la prenda hotelera va a recaer sobre muebles, menaje y material de explotación. En la prenda industrial va a recaer sobre las materias primas y elaboradas de su industria. ¿A qué nos referimos? Vamos a dar un pequeño ejemplo. Supongamos que Ivette tiene su hotel, ¿no? Tiene su hotel y ella necesita un préstamo de dinero. ¿Para qué? Para mejorar su hotel. Entonces, yo le puedo prestar el dinero.
Sin embargo, se puede dar una prenda sin desplazamiento, en este caso, sobre los muebles del hotel, es decir, sobre las camas, sobre los colchones, sobre las frazadas, sobre los colgadores, sobre las sillas, sobre los televisores, para que estos constituyan la prenda, es decir, la garantía del crédito que yo le estoy prestando. No en esta prenda es especial, ¿no? Es decir, en esta no se entregan los bienes, sino que simplemente el acreedor, bueno, el deudor, perdón, se compromete a no trasladar. Se van a quedar en el mismo bien, se realiza un inventario y finalmente se van a constituir estos por escrito. De esta manera hemos terminado esta primera parte concerniente al tema de la prenda. Espero que se haya comprendido. Si no, ustedes pueden realizar las preguntas tanto por plataforma como mediante el Zoom, ¿no? Mediante estas conferencias que realizamos, y espero que haya quedado claro. Si no, reitero, siempre van a tener la posibilidad de realizar las preguntas que gusten.